Existe mucho debate sobre la evaluación, pero no es un debate nuevo. Ya en los años 30, Ralph Tyler aportaba una idea de evaluación que hoy continúa pareciendo innovadora. Hablaba de evaluación como un proceso en el que fundamentalmente se busca obtener información sobre el aprendizaje, analizarla, reflexionar sobre ella y tomar decisiones en consecuencia para promover mejora y calidad como fundamental objetivo. Una manera mal entendida de evaluar es hacerlo solo con los productos finales o con un examen. Se debe pensar en la evaluación como un instrumento de un proceso más amplio, un instrumento que tiene que formar parte del propio proceso del alumno, parte del proceso de aprender. Si cogemos entre las distintas leyes educativas, podemos apreciar la visión reduccionista del concepto de evaluación, una visión simplificada a la medida y a la calificación. Antes de empezar a evaluar, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Para qué queremos evaluar? Así pues, la evaluación tiene que tener una serie de características. Ha de ser personalizada, pensada para la persona a la que se dirige. Tiene que ser contextualizada, de manera que se puedan comparar los aprendizajes dentro de un contexto concreto. Tiene que ser horizontal, utilizando la coevaluación y la autoevaluación como herramientas básicas. Tiene que ser permanente, como principio contrario a las evaluaciones puntuales. Visible, que establezca la necesidad de hacer consciente al evaluado de que él es parte importante de la mejora. Frecuentemente enfocamos la evaluación desde el punto de vista de la enseñanza, pero también tenemos que hacerlo desde el punto de vista del aprendizaje. Y no hay nada mejor que sea el propio alumno quien, a través de reflexiones, haga su propia evaluación. En la evaluación de los aprendizajes tenemos que tener presente la escalera de la metacognición. La metacognición es el proceso por el cual cada estudiante se hace consciente de su propio aprendizaje. Identifica habilidades, limitaciones, herramientas, conocimientos previos, conocimientos nuevos, progresos y su aplicación práctica para hacer frente a las distintas situaciones que se le presentan en la vida. Para desencadenar la metacognición es importante aplicar estrategias de autoconocimiento que permitan al alumno conocerse mejor a sí mismo y tener clara la tarea y los objetivos. Tienen que ser capaces de planificar su propio aprendizaje y además tienen que hacer un seguimiento del mismo. Este seguimiento lo van a hacer al finalizar su aprendizaje. Y vamos a hablar sobre M-Learning en educación. Entre lo que vamos a ver hoy, haremos una pequeña introducción sobre el uso de dispositivos móviles en el aula y veremos también algunas apps versátiles y cómo aplicarlas o cómo utilizarlas. Manuela trabaja en un instituto de secundaria y ve cómo día a día sus alumnos están siempre utilizando el teléfono móvil. Parece que es una extensión más de su propia mano. A ella le preocupa mucho el mal uso que estén haciendo, ya que solo lo utilizan para mandar mensajes y colgar fotos en redes sociales. Quiere revertir esta situación, pero entiende que prohibiendo el uso de los dispositivos móviles no mejorará nada, todo lo contrario. Por lo tanto, empieza a pensar cómo hacerlo para educar en un uso responsable y distinto de la tecnología. Además, quiere darle un nuevo enfoque. Pretende que sus alumnos y alumnas pasen de ser consumidores a ser creadores. ¿Creéis que lo conseguirá? Antonio trabaja en segundo de primaria. Por supuesto, los niños no llevan dispositivos al aula, pero observa que a veces los padres y las madres se los dejan. La mayor parte de las veces se dedican a ver vídeos de dibujos, sentados, inmóviles en sus sillas. Antonio no se queda a gusto con esto y está viendo que los nenes y las nenas de su clase se están convirtiendo en consumidores pasivos de tecnología. Quiere revertir esto de alguna manera y empieza a darle vueltas a la cabeza. Los dos casos que estamos viendo son totalmente distintos, ya que ni las habilidades ni los intereses de su alumnado son los mismos. Lo primero que hacen es reflexionar sobre cómo usan ellos los dispositivos para ver qué es lo que pueden llevar al aula. Se dan cuenta de que ya no solo usan
un solo dispositivo, sino que usan varios dispositivos a la vez. Móvil, tablet, ordenador, ebook, reproductor MP3 y además que los usan en cualquier parte. Por ejemplo, cuando se desplazan en transporte público, leen artículos interesantes o escuchan música. Antonio concretamente está siguiendo un curso de inglés a través de podcasts, que son grabaciones de audio. Esto le va a permitir escucharlas cuando él quiere. ¿Podrán llevar cosas similares al aula? Por casualidad, leyendo Facebook, ven un artículo de John Traxler que habla del aprendizaje en vivo y al fresco, justo lo mismo que ellos hacen. Así se dan cuenta de que gracias al acceso de la información a través de la tecnología podemos aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. Como estáis viendo, este aprendizaje se encuadra dentro de un ámbito informal. Como docentes tenemos que fomentarlo, pero también nos interesa traerlo a nuestro terreno e introducirlo en la escuela, porque la mayoría de las veces, con el uso de los dispositivos móviles, sin darnos cuenta, estamos aprendiendo. Por casualidades de la vida, Antonio y Manuela se conocen y un día, mientras toman un café, empiezan a hablar de lo que quieren hacer. Primero empiezan a hablar de qué recursos disponen. Ninguno dispone de tablets en un modelo 1x1, es decir, un dispositivo por alumno. Esto facilitaría bastante las cosas, ya que todos podrían trabajar a la vez. Pero no pasa nada, porque sus centros disponen de 12 tablets que pueden ser utilizadas. Otra opción, sobre todo para los mayores, sería permitirles que ellos puedan llevar sus dispositivos a clase. Esto tiene un problema, y es que algunas legislaciones educativas prohíben el uso de estos elementos en el aula, a no ser que su uso esté justificado por la realización de una actividad didáctica. A Antonio se le ocurre una idea, y es que podría pedir a las familias que aquellos móviles que sean desechados pero que todavía funcionen sean donados al colegio. Otro problema que podemos encontrar es que los dispositivos tienen distintos sistemas operativos. Comúnmente los más utilizados son Android y iOS, aunque también nos encontramos dispositivos con otros sistemas, como puede ser Windows. Por fortuna, la mayoría de las aplicaciones estarán para cualquier plataforma, y si no la encontramos, seguro que existe alguna alternativa. Suelen ser sistemas operativos muy intuitivos, y la ventaja es que los estudiantes tienen un manejo básico adquirido, y si no lo tienen, la curva de aprendizaje es muy baja. Ahora tienen otro reto: ver cómo utilizar los dispositivos y que verdaderamente aporten algún valor añadido. Tienen claro que no tienen que reproducir el mismo modelo de enseñanza con dispositivos móviles que sin ellos. Esto les va a permitir trabajar de manera más independiente. Incluso podrían introducir en el aula y fuera de él el modelo Flipped Classroom. También van a poder trabajar tanto de manera individual como grupal y cooperativa. Un buen modelo para ello es el propuesto por Rubén Puente Dura y que establece en 4 los niveles de inserción de la tecnología. Los 4 niveles se dividen en 2 capas, según suponga una mejora o una transformación de la actividad del alumnado. Él lo denominó modelo SARM: sustitución, ampliación, modificación y redefinición de las tareas. En definitiva, lo que propone este modelo es ver qué actividades aportan un verdadero valor que justifique la introducción de dispositivos móviles en el aula, pasando desde una tarea en donde la tecnología no agrega valor y podría haberse hecho sin ella, la sustitución, como por ejemplo copiar un texto en un procesador de textos, a una propuesta en donde la tecnología permite crear tareas nuevas imposibles de realizar sin ella, promoviendo un cambio metodológico y teniendo un impacto directo en los resultados. Estos serían tareas de redefinición. Como por ejemplo puede ser una actividad en donde utilicemos Google Earth para crear una serie de rutas en donde se trabajen competencias relacionadas con las matemáticas, el lenguaje y la geografía. Antonio y Manuela cada vez van teniendo un poco más claro cómo utilizarlo en el aula, pero quieren aprender de otros docentes y empiezan a pensar ideas de uso de los dispositivos en el aula. A Manuela se le ocurre que estaría bien tener una plataforma en donde colgar los materiales que usan en clase.
materiales, enlaces, recursos interesantes para que los alumnos lo puedan ver cuando no están en el aula o cuando tienen que repasar algo dentro de ella. Esto lo podría hacer directamente a través del uso de un blog, pero piensa introducir actividades que aporten un poco más de valor añadido. Para ello está dándole vueltas a usar plataformas como Moodle, Google Classroom o Edmodo. De esta manera se puede superar la barrera física del aula y los alumnos podrán seguir aprendiendo en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto también le puede servir a Antonio, aunque la diferencia es que los alumnos no serán tan autónomos y necesitarán la ayuda de sus familias. Pero sería una buena idea tener un espacio donde colgar lo que se hace en clase y poder poner actividades de refuerzo de ampliación que libremente puedan realizarlas. Sigamos proponiendo actividades. Algo muy sencillo y que suele ser muy atractivo es el uso del vídeo. Con la cámara de nuestros dispositivos se pueden hacer grandes cosas. Por ejemplo, grabarles mientras realizan una explicación en la pizarra, grabar una historia a través de dibujos que han realizado, donde pueden ponerle voz. Esta es una de las actividades que llama mucha atención a ellos. Es una actividad fenomenal que combina tanto la educación artística con la expresión oral. Crear una explicación mediante dibujos que vamos moviendo con las manos también es una actividad muy atractiva para ellos. Podríamos pedirles que hagan de reporteros y que salgan a las calles para entrevistar a gente con sus dispositivos. Algunas de las aplicaciones interesantes para usar vídeos son Touchcast, que permite poder grabar vídeos como si fuera un noticiario y además insertarle distintos fondos con el recurso Chroma, ese fondo verde que luego desaparece. MoveNote permite insertar presentaciones y grabarlas a la vez que se muestra nuestra cara. Es muy útil para favorecer la adquisición de aprendizajes. Aurasma es una aplicación de realidad aumentada que permite asociar vídeos e imágenes a objetos. Por ejemplo, imaginad que han leído un libro y que se graban haciendo un resumen y emitiendo una opinión. Este vídeo lo podemos asociar a la portada del libro de manera que cuando enfoquen con su dispositivo móvil y con la aplicación Aurasma aparezca el vídeo automáticamente, sin necesidad de hacer clic ni de meterse en ninguna página. Otras herramientas muy sencillas de usar y que tienen una buena aplicación en el aula son Kahoot y Socrative. Socrative y Kahoot son aplicaciones que permiten realizar preguntas y visualizar las respuestas que dan los alumnos en el momento. Además, el alumnado puede realizar a través de sus teléfonos móviles, tabletas o portátiles estos cuestionarios. Se pueden utilizar test de opción múltiple, preguntas de verdadero o falso, preguntas de respuesta corta, quiz rápido, etc. Por ejemplo, imaginemos que vamos a preparar un examen. Les podemos indicar que antes de él vamos a jugar a Kahoot o a Socrative. Ellos tendrán que estudiar y luego creamos un test para practicar en clase. Es muy divertido y además tienen un punto alto de motivación. También se podría utilizar después de una explicación. Mediante un cuestionario rápido puedo tener un feedback de si han aprendido lo que se acaba de explicar. Pero, ¿tiene que hacerlo el profesor? ¿Les podríamos proponer a los alumnos que crearan ellos sus propios cuestionarios para luego utilizarlos en clase? Claro que sí, y además les gusta mucho. Según varios estudios, se retiene más cuando se aprende para enseñar que cuando únicamente se aprende escuchando. Este principio también puede ser aplicado en clase. Algunas herramientas como Lensocreate, Educreation o Explain Everything convierten los dispositivos en una pizarra virtual con grabación de voz y escritura digital sobre la propia pantalla. Es ideal para grabar videotutoriales y para poder trabajar en el aula con alumnos metodologías como la Flip Classroom. Unas apps muy divertidas y que ayudarán a la creación y desarrollo de la creatividad son Toontastic y Puppetspal. Los alumnos pueden crear sus propios personajes y decorados para narrar sus historias a través de personajes animados. Son apps con un gran potencial pedagógico, útil tanto para aquellas áreas o trabajos más creativos como para trabajar la expresión oral, creación de un guión, secuencia narrativa, etc. Antonio y Manuela cada vez tienen más ideas de cómo utilizar las tablets y los móviles, pero echan de menos alguna app para dibujar o hacer mapas mentales. Preguntando en Twitter, les recomiendan dos: Adobe Draw para hacer dibujos a mano alzada
y Mindomo para hacer mapas mentales, en donde pueden ver o incluir imágenes de textos o enlaces. Después de todo esto, ya lo tienen bastante claro. Manuela ha pensado en realizar una serie de actividades para trabajar la Edad Media. En primer lugar, quiere conocer cuáles son sus conocimientos previos. Les reparte unas imágenes y se tendrán que grabar explicando qué conocen sobre ellas. Después las asociarán a Aurasma para que el resto de la clase pueda conocer su punto de vista. La segunda actividad consistirá en escribir un diario personal, imaginándose que son una persona que vivía en la Edad Media. Por ejemplo, una persona cristiana, musulmana, labrador, rey, reina, noble, artesana. Hay que elegir un personaje y describir cómo serían sus ropas, su actividad diaria, amigos de trabajo. Toda esa información la pueden buscar en Internet. La tercera tarea consistirá en completar un mapa explicándolo con Explain Everything u otra app que grabe en la pantalla. Por último, realizarán un mapa conceptual con una serie de conceptos que ella les dará. Todo ese material se compartirá a través de Google Drive. Antonio prepara unas actividades más sencillas para sus niños. Va a empezar por hacer videorelatos. Los alumnos inventarán un cuento y van a hacer dibujos sobre él. Después grabarán los dibujos mientras van contando el cuento. Es una actividad muy sencilla, pero que les vendrá muy bien para empezar. Pasado un tiempo, ambos coinciden en unas jornadas educativas sobre Mobile Learning. Se han apuntado porque tienen curiosidad, aunque no tienen ni idea de en qué consiste eso del M-Learning. Cuando empiezan a escuchar las primeras ponencias, se dan cuenta que es exactamente lo mismo que realizan en clase. Resulta que llevan tiempo haciendo M-Learning y ellos no le habían puesto nombre. Les viene fenomenal porque ahora podrán completar todo lo que han hecho con una base teórica que les va a permitir seguir investigando. Como habéis podido comprobar, es bastante sencillo dar los primeros pasos en el M-Learning. Para acabar, me gustaría dejaros una frase de Rosa Sensat. La sociedad se transforma y la escuela debe modificar sus tendencias para adaptarse a las necesidades del presente y a las que se dibujan en el horizonte del futuro. Muchas gracias.